Buenas tardes, alumnos. Hoy corresponde la clase número 5, que tiene por título Angioplastía coronaria. Esta clase es una clase que justamente viene o se realiza después de comprender el estudio diagnóstico de las arterias coronarias que nosotros vimos en la clase pasada. La angioplastía coronaria corresponde justamente al método intervencional o al método terapéutico mediante el cual nosotros podemos modificar el lumen de las arterias coronarias que justamente nosotros podemos estudiar acá. Vimos en la clase pasada, en realidad en dos clases, cómo se estudiaba la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. En este caso nosotros observamos una arteriografía coronaria con una inyección selectiva de medio de contraste en la arteria coronaria derecha, en el cual nosotros definimos el tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. La bifurcación no se define muy bien porque no es una buena proyección para definir la bifurcación, pero sin duda que los 3/3 de la coronaria derecha, que justamente pasan por el surco aurículo-ventricular, están muy bien definidos en esta proyección. Luego, nosotros tenemos un diagnóstico mínimamente invasivo de la anatomía vascular de esta arteria coronaria. Pero no basta con hacer un diagnóstico, ¿cierto? Tenemos que realizar eventualmente una posible terapia endovascular. Por lo tanto, lo que primero nosotros podemos evidenciar y conviene realizarlo siempre es un análisis cuantitativo coronario, que en sus siglas en inglés corresponde a QCA. En este análisis cuantitativo coronario, que ustedes lo ven al lado derecho, lo que nosotros hacemos básicamente es hacer un seguimiento de la arteria coronaria en algún segmento que nosotros convengamos que se encuentra estenótico o bien que el lumen de referencia ha ido disminuyendo. El lumen de referencia, en este caso, nosotros elegimos el tercio medio, que parece ser el segmento que no tiene enfermedad. Convengamos que en este segmento hay un poco de enfermedad, pero en una segunda instancia nos podríamos concentrar ahí. Pero partiendo con este análisis de referencia, nosotros vamos a referenciar un lumen, que sería nuestro lumen sano, contorneamos la arteria, ¿cierto?, que queremos analizar, y finalmente tenemos un análisis como este, en el cual tenemos un contorno vascular de lo que corresponde a la normalidad, o perdón, de lo que corresponde a la anatomía vascular actual de la arteria, y en amarillo vemos cómo debería ser la arteria. Finalmente, este segmento que se añadió virtualmente es el segmento que correspondería a la placa aterosclerótica. Por lo tanto, podemos concluir que esta arteria presenta una carga aterosclerótica importante. En este caso, nosotros este análisis vascular o este análisis cuantitativo coronario arroja algunos datos importantes. Por ejemplo, el diámetro de la obstrucción, que en este caso se ve en una marquita amarilla muy pequeña, corresponde a 1.4 milímetros, que en este caso sería nuestro diámetro luminal mínimo. Nuestro diámetro de referencia sería este diámetro proximal, que sería aproximadamente 2.88 milímetros, como se ve en el gráfico, ¿cierto?, en milímetros de diámetro por milímetros de longitud, que correspondería acá, 2.88 milímetros. El porcentaje de estenosis en diámetro, si uno calcula más o menos cuánto disminuyó, es un 51%, pero si nosotros consideramos el área estenótica, en realidad es un 76%. Convengamos que si esta arteria nosotros la vemos en un corte axial, sería más o menos como una circunferencia, y para obtener el área deberíamos tener el radio. Ahora, el área de un círculo es radio al cuadrado por pi.
Por lo tanto, el área de estenosis siempre va a ser mayor a la estenosis desde el punto de vista del diámetro o del radio, porque es una magnitud cuadrática. Por lo tanto, magnitudes o porcentajes de estenosis que van del 50% realmente son más del 50%, son cercanas al 76%. Por lo tanto, si un lumen disminuye a su mitad, quiere decir que la restricción de flujo es de un 76% aproximadamente. Y en este caso, la longitud de la obstrucción o bien del análisis, perdón, de la obstrucción, que estaría entre eso y eso, entre los dos límites, sería de 44,88. O sea, si tuviésemos que tratar esa lesión con algún dispositivo intravascular, por lo menos debería ser de cercano a 44,8 milímetros. Este es un análisis vascular coronario. Y este análisis vascular coronario se realiza de la siguiente forma, como yo les voy a mostrar en el siguiente video. Espero lo puedan ver. En este video, el cual se los voy a enviar, ¿cierto? Parte con una arteriografía coronaria en la cual se ve una proyección craneal en donde se demuestra la arteria descendente anterior en toda su extensión, con una obstrucción en el inicio de su tercio medio. Nosotros elegimos cuadro por cuadro, recordando que la arteriografía se realiza a 15 cuadros por segundo, formato de cine. Se realiza una calibración con catéter, que es un diámetro conocido, y elegimos una imagen en la diástole. Contorneamos el análisis o el segmento que queremos analizar para que se realice un análisis automático. Corregimos lo que nosotros creemos que es el lumen correcto en varios puntos, ¿cierto? Desde el punto de vista proximal, medio y distal, justamente en los sitios de bifurcación, y finalmente nos entrega información del segmento analizado, en el cual se observa que el porcentaje de estenosis es de un 29% desde el punto de vista de diámetro y un 49% desde el punto de vista del área. O sea, es una estenosis significativa, sin duda. Y tenemos un gráfico de diámetro y un gráfico de milímetros. Y finalmente un informe asociado. Ahora, no basta aún conocer un diagnóstico cualitativo, lo ven acá, un diagnóstico en el cual se evidencia una lesión no obstructiva, pero sí estenótica y significativa, y tampoco basta con hacer un análisis cuantitativo coronario, sino que además tenemos que ofrecer una terapia intravascular, que es justamente el objetivo de este curso, que corresponde al intervencionismo endovascular. Ahora, para explicarles un poco la actualidad de este tratamiento endovascular, tengo que remontarme varios años atrás, en donde este personaje, Charles Potter, realiza la primera angiografía en un paciente, Laura Shaw, y dice la historia un poco porque justamente esto pasó muchos años atrás, muchos años antes que nosotros naciéramos. Este personaje accidentalmente logra modificar el lumen de una arteria ilíaca que se encontraba más o menos estenótica. Y luego que él observa que no solamente puede hacer un diagnóstico desde el punto de vista endovascular, sino que mecánicamente puede modificar el diámetro de una arteria sin abrir un paciente, él intenta realizar una angioplastía en una arteria femoral intencionalmente. Acá en esta imagen se muestra una arteria femoral superficial izquierda antes de una dilatación transluminal, en este punto, donde aparece la flecha amarilla, ¿cierto? Que voy a destacar con un círculo. Luego, posdilatación, inmediatamente posdilatación, se observa cómo el diámetro luminal mínimo aumentó de tamaño. Y lo interesante es que 3 semanas después, el diámetro luminal mínimo permanece dilatado. ¿Qué quiere decir esto? Que la perfusión
dependiente de la arteria femoral superficial y todos los tejidos que perfunde hacia abajo, hacia distal de la extremidad inferior izquierda, mejoraron y la mejoría se mantuvo hasta 3 semanas después del procedimiento, lo que fue muy interesante para la fecha. Luego, este personaje, Andreas Gruetzig, más o menos así se pronuncia, realiza la primera angioplastía en un paciente, pero desde el punto de vista coronario, y lo cual se registró en una publicación muy antigua, en 1900, perdón, la angioplastía fue en 1977 aproximadamente. Lo que primero se realiza es una angiografía diagnóstica que se ve acá, el 14 del 9, 14 de septiembre del 77, en el cual se evidencia una lesión estenótica del tronco común izquierdo, una lesión muy importante, ¿cierto? Una lesión significativa, que se observa y evidentemente significativa. Se observa acá que el lumen de referencia disminuye en gran cantidad. Ahora, luego de la angioplastía, acá dice que la angiografía diagnóstica fue en este momento, y el 16 de septiembre se realiza la angioplastía, que consiste justamente en dilatar o modificar el lumen de esta arteria coronaria, y luego se observa el resultado al mes para ver cómo ha sido este proceso, y la angioplastía o el resultado permaneció en el tiempo, y 10 años después se repite el estudio y se evidencia que la angioplastía o el resultado permanece. O sea, ¿qué quiere decir? Este personaje demuestra que somos capaces, ya en el año 1977, de generar un cambio desde el punto de vista intraluminal en un vaso que se encontraba enfermo justamente con enfermedad aterosclerótica. ¿Qué se utiliza para hacer un estudio, para hacer una terapia intravascular? Dispositivos como estos, dispositivos muy pequeños que se conocen como balones coronarios o balones de angioplastía. Como ustedes pueden ver acá, la dimensión de un dedo de alguna persona respecto al balón coronario quiere decir que estos balones son milimétricos. Su diámetro es milimétrico y su distancia es conocida, y habitualmente su distancia va desde 1 centímetro hasta 4 o 5 centímetros eventualmente, dependiendo de lo que queramos hacer. Habitualmente tenemos marcas radiopacas, que son marcas metálicas, porque si no sería imposible ver este balón bajo vista fluoroscópica. Este balón se infla dentro de una arteria coronaria o en el lugar del sitio de la estenosis, y se infla con un medio de contraste diluido. Vamos a ver luego cómo se infla este balón. Y finalmente, cuando este balón o globo, como lo llaman en algunos lados, se infla, es capaz de modificar la anatomía intraluminal de una arteria coronaria para, de alguna forma, aumentar el flujo de esta coronaria y perfundir mejor los territorios miocárdicos. ¿Cómo sucede finalmente? A partir de una vaina, que en este ejemplo es una vaina femoral, recordemos que habitualmente se utilizan accesos radiales. Hemos visto las ventajas de un acceso radial frente a un acceso femoral, pero eventualmente, si es femoral o radial, el procedimiento es el mismo. Con un acceso vascular, en este caso femoral, se ingresa un catéter guía, que es un catéter que permite un tratamiento. Se deja el catéter guía canulando, en este caso la arteria coronaria izquierda, y por dentro del catéter guía se introduce un alambre guía que se clasifica como microguía porque es un alambre guía de 0.014 pulgadas, una microguía. Esa microguía es capaz de atravesar sin generar injuria en la arteria
logra atravesar la lesión, que es una lesión que tiene un paso milimétrico o submilimétrico, lo logra atravesar con el fin de crear un camino seguro. Acá se ve guide wire o alambre guía. A partir de ese alambre guía se puede enhebrar un balón coronario, que es el balón que ustedes vieron acá. Entonces el balón que se encuentra acá logra atravesar o seguir este camino y posicionarse en el sitio de la estenosis. Cuando el balón se infla, es capaz de modificar la anatomía de la placa aterosclerótica con el fin de que el resultado post-angioplastía con balón sea este, una arteria que ha restituido su lumen original, o más o menos su lumen original, de tal forma que la perfusión o el flujo de sangre por este vaso ha sido restituido más o menos a lo normal. Acá una vista, ¿cierto? Desde el punto de vista de un paciente en decúbito supino con un acceso vascular femoral, derecho en este caso, derecho del paciente. Lo mismo, ¿cierto? Un catéter guía que canula la arteria coronaria izquierda. En este caso se utiliza una llave NI. Es importante la utilización de esa llave NI porque a partir de esa llave NI se puede, por un lado, dejar un pequeño conector que permite la inyección de medio de contraste para contrastar justamente en cada momento que nosotros requiramos la arteria coronaria izquierda y saber dónde estamos trabajando. Y por el otro lumen se puede enhebrar una microguía que les nombré anteriormente y posteriormente un balón coronario, que en este caso es un balón de tipo Rapid Exchange. Vamos a ver de inmediato que es un balón tipo Rapid Exchange o balón RX. Acá sale la guía coronaria y por el lumen disponible del balón se puede insuflar a una presión conocida el balón de tal forma de que ese balón se va a inflar y va a modificar la anatomía de esa placa aterosclerótica. El procedimiento nuevamente, desde algo así como un zoom o un formato o un field of view de 22 sería algo como esto, en el cual el balón logra modificar esta placa aterosclerótica, ¿cierto? Se coloca el balón a través de la estenosis, se infla el balón y se comprime la placa aumentando el diámetro del vaso, y una vez que se desinfla el balón, la placa ha modificado su anatomía y el flujo se ha restituido, como ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿qué pasa con la angioplastía con balón o qué sucedió en el tiempo? La angioplastía con balón es cierto que puede alcanzar transitoriamente mayor diámetro luminal mediante la extrusión de la placa, como se observa acá. Un balón ingresa, ¿cierto? Se infla, luego se desinfla y la placa se ha modificado. Partimos así y terminamos con una arteria ampliamente dilatada. Pero sucede algo, y quiero que lo consideren en todos los procedimientos. La retracción elástica de las arterias puede obliterar rápidamente esta ganancia. Recordar que las arterias son o tienen tejido elástico, por lo tanto, esa modificación del lumen de las arterias puede volver a su normalidad o más o menos a su normalidad. Pueden obtenerse cambios plásticos, es verdad, pero estos cambios no, no siempre van a ser muy duros, porque la disección de la placa, porque convengamos que esta placa aterosclerótica no se elimina, no se destruye, sino que se modifica. Y cuando nosotros modificamos la anatomía de esta placa, muchas veces esta placa se rompe o se microdiseca el endotelio del vaso. Y eso puede tener, o ese mecanismo implica posibles riesgos de oclusión aguda del vaso. Cuando algo sangra, cuando algo se rompe en el cuerpo humano, hay toda una cadena de eventos que aseguran de alguna forma que eso se repare. Llegan las plaquetas, ¿cierto? Intentan reparar esa disección, pero en este caso ese mecanismo nos juega en contra. En un momento, revisar algo.
todo bien. Por lo tanto, hay mecanismos de retracción elástica y mecanismos de trombosis aguda que finalmente nos empeoran este mecanismo o esta terapia que nosotros intentamos solamente con un balón. Por lo tanto, en ese tiempo, ya en 1877, la posibilidad de una oclusión aguda o una oclusión brusca obligaba a estos pioneros de angioplastia coronaria a disponer de un equipo quirúrgico activado durante la realización de estas intervenciones. Imagínense en ese tiempo, estaba el médico intervencionista, probablemente el tecnólogo, la enfermera, el TENS, y finalmente, ¿qué pasaba? Lograban cambiar la anatomía de esta placa, pero el equipo quirúrgico sabía que en cualquier momento eso podía fallar. O sea, teníamos posibilidad de que nos fuera muy bien o que nos fuera muy mal. Si el resultado era, ¿qué tenía que hacer el equipo quirúrgico? Trasladar rápidamente al paciente a una sala quirúrgica y realizar una cirugía de bypass, porque era lo único que se podía hacer en ese tiempo. Consideren que el único tratamiento existente en ese tiempo era angioplastia con balón. Ahora, ¿qué pasaba con las complicaciones que ya les he nombrado algunas? Las complicaciones más frecuentes eran disección y oclusión aguda del vaso, justamente lesiones calcificadas, lesiones excéntricas, lesiones tortuosas o largas, o lesiones morfológicamente complejas, y finalmente la restenosis, que era un evento muy frecuente, que era una reacción vascular frente a esta angioplastia, constituida por hiperplasia intimal y tejido fibrótico, que eso es un poco la respuesta biológica a la reparación que yo les expliqué anteriormente. Ustedes pueden ver acá un ejemplo, ¿cierto?, de una arteriografía coronaria en el cual se ve una lesión o una estenosis significativa del tercio medio de la arteria coronaria derecha, la cual se ve acá, la cual se intenta modificar mediante una angioplastia con balón. Acá se observa el catéter guía, que está posicionado en el ostium de la arteria coronaria derecha, se ve el guía que atraviesa la coronaria derecha atraumáticamente. Todas las guías coronarias tienen un segmento radiopaco conocido, porque si no es muy difícil verlas, muchas veces en pacientes que tienen alta densidad. Y con el uso de esta guía nosotros podemos enhebrar un balón, y ese balón tiene marquitas radiopacas que ya las habíamos conocido. Si ese balón se infla con una solución de medio de contraste diluida, se ve de esta forma, solamente el balón inflado en el sitio que correspondía. Una vez que el balón se desinfla y se realiza una arteriografía de control, lo que se observa es lo siguiente: un cambio en la anatomía inicial y una restitución del flujo. Convengamos que, que el diámetro luminal no se ha alcanzado al diámetro de referencia, pero la arteria por lo menos ya se abrió, o el resultado inmediato es que una arteria se abre. Este cuadro se los dejo para que ustedes entiendan un poco el fenómeno de la dilatación o angioplastía. Cuando tenemos una estenosis arterial coronaria que se traduce, ¿cierto?, en una lesión vascular, podemos hacer angioplastía con balón, ¿cierto?, que sin duda va a promover la lesión y la distensión de las células musculares lisas. O sea, hay un mecanismo que lesiona y distiende las células musculares de la media, y también secundariamente denudamos el endotelio. Cuando centrémonos acá al lado izquierdo de la pantalla. Si se denuda el endotelio, sucede toda una activación de plaquetas y coagulación que van a determinar la reendotelización tardía y la retracción elástica temprana, que son fenómenos que no nos conviene que suceda. Y si ocurre una lesión y distensión de las células musculares de la media, puede ocurrir una respuesta inflamatoria, crecimiento y fibrosis de estas células musculares, y finalmente hiperplasia de la íntoma. Cualquiera de estos fenómenos que suceden acá determina que el resultado angiográfico y o terapéutico no sea el adecuado. Antes de pasar a la segunda generación o la segunda etapa de la angioplastía coronaria desde el punto de vista histórico, quiero
destacar algunos puntos importantes del balón. Existen dos tipos de balones. Balones que se denominan over the wire o OTW o sobre la guía, guía metálica, ¿cierto? O balones de intercambio rápido o rapid exchange. Los balones over the wire son los que menos se utilizan en la práctica clínica, requieren guías coronarias de 0,014 pulgadas muy largas, porque justamente el balón debe atravesar toda la guía coronaria, entrar por un extremo y la guía sale por el otro extremo. Este extremo que está acá permite insuflar el balón, inflarlo con medio de contraste. Por lo tanto, el balón debe atravesar toda la guía coronaria para llegar desde fuera del paciente hasta un segmento coronario. Por lo tanto, las guías que se utilizan son guías muy largas, de más de 2 metros. Mientras que los balones Rapid Exchange solamente tienen un lumen que permite insuflar con medio de contraste diluido e inflar el balón. Ahora, ¿cómo es el mecanismo en que pasa la guía? La guía entra por un extremo, que podría ser esto, atraviesa el balón, lo atraviesa, y como este balón es de intercambio rápido, sale por un extremo. Sale, 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 sale. Entonces, finalmente, el segmento que atravesó el balón fue solamente ese segmento. Fueron, en este caso, 23 centímetros de balón que fueron atravesados por la guía. Pero ese intercambio fue rápido. Esto permite el uso de guías coronarias más cortas, de 180, 190 centímetros son suficientes. Y el único lumen disponible es un lumen para inflar el balón. Los balones más utilizados desde el punto de vista de intervencionismo coronario hoy en día son los balones de intercambio rápido. Los balones over the wire se utilizan en algunos casos específicos, por ejemplo, la alcoholización septal. Les pido por favor que averigüen un poco de alcoholización septal. Todos los balones coronarios tienen algo que se conoce como la compliance chart, que es finalmente, cómo se comporta este balón cuando se le aplica una presión. La compliance chart, en este caso para un balón de 3 milímetros, indica qué pasa cuando se infla con 1 atmósfera, con 2, con 3, hasta que llegamos a algo que se conoce como la presión nominal. La presión nominal es aquella presión que me indica lo siguiente: si yo llego a esa presión con este manguito, que es una insufladora o insuflator, que también se lo llaman así en inglés, si yo llego a 6 atmósferas, quiere decir que si ese manómetro llega ahí, 6 atmósferas, vamos a llegar al diámetro nominal del balón, que es el diámetro que me asegura o el diámetro que yo elegí. Si la presión sigue aumentando, eventualmente el diámetro del balón va a aumentar. Y yo puedo aumentar la presión solamente en este caso hasta 14 atmósferas. Y el balón va a llegar a 3,37 milímetros. Va a crecer un poco el balón. Sobre 14 atmósferas aumenta la probabilidad de que el balón se rompa. ¿Se puede superar esa presión? Claro que sí. Pero, como les dije, aumenta la probabilidad de que el balón se rompa. Desde el punto de vista de la complacencia de los balones y de la relación diámetro-presión, existen balones de alta presión y balones de baja presión que se denominan complacientes o semicomplacientes, mientras que los balones de alta presión se denominan balones no complacientes. Los balones complacientes o semicomplacientes, como ustedes pueden ver acá, cada vez que aumenta la atmósfera o la presión de insuflación, aumenta el diámetro en el cual se infla el balón. Por lo tanto, cada aumento en presión significa un aumento de diámetro. Mientras que los balones no complacientes no aumentan tanto su diámetro, ¿cierto? No lo aumentan tanto por cada cambio de presión. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la presión, el balón casi no se modifica. Por eso es que se denominan balones de alta presión.
Los balones de alta presión o no complacientes son capaces de formar una lesión que sea muy dura, mientras que los balones semicomplacientes no son tan deleterios desde ese punto de vista. Habitualmente, los balones de semicomplacientes o complacientes se utilizan para realizar hoy en día una predilatación de una lesión aterosclerótica, mientras que los balones no complacientes, como vamos a ver en un par de diapositivas más, se utilizan para una postdilatación en el contexto de una angioplastía coronaria ya con prótesis intravascular. O sea, esto sería el resultado final. Utilizamos un balón para ajustar los diámetros, un balón no complaciente, pero para partir del procedimiento, para pretratar una lesión, hoy en día habitualmente se utilizan balones complacientes o semicomplacientes. Los balones, que fueron los únicos instrumentos disponibles en esos años, tenían ciertas limitaciones. Tenían limitaciones relacionadas con la morfología de alta complejidad, ¿cierto? No siempre las arterias fueron o son o tienen una morfología adecuada para pasar este tipo de dispositivos milimétricos, submilimétricos. Habitualmente se relacionan estenosis residuales mayores a 30%, quiere decir que de 10 pacientes, por lo menos 3 tienen estenosis residual, lo que es un impacto negativo en el pronóstico tardío. La oclusión aguda del vaso arterial, sin duda, es un evento que no queremos que suceda, porque si un vaso post-angioplastía con balón se ocluye, es un evento trágico desde el punto de vista de terapia endovascular. Y si no se ocluye, finalmente va a terminar restenosado, muy frecuentemente. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Porque convengamos que la restenosis tiene por lo menos 4 procesos que lo definen. La retracción elástica de primer día y alteraciones geométricas, que son 2 procesos que afectan sobremanera la angioplastía con balón. Ahora, si nosotros no consideramos estos 2 procesos, bueno, nos quedan 2 procesos más. La proliferación neointimal, producto eh, de esta exposición de endotelio, que antes estaba indemne y ahora no, ¿cierto? Porque se microdiseca, y eventualmente formación y organización de trombos murales las primeras 2 semanas. O sea, pasan varias cosas que definen un resultado negativo solamente realizando angioplastía con balón. Acá hay algunos ejemplos. Vemos acá una arteriografía coronaria derecha en el cual se ve una obstrucción del flujo anterógrado que bien podría corresponder a un infarto agudo al miocardio, en el cual no hay paso de contraste hacia distal. O sea, está ocluida, flujo TIMI, me imagino que ustedes saben, ¿cierto? Cero. Flujo TIMI, cero. Y la arteriografía coronaria izquierda, se ve un par de lesiones, ¿cierto? En el tercio de la circunfleja, tercio medio de la DA, pero que no son obstructivas, son lesiones de tipo estenosis. Acá hay una obstrucción al flujo. Por lo tanto, lo que se procede es a realizar primero una angioplastía con balón en este segmento para lograr dilatar ese segmento totalmente ocluido. Y miren qué pasó. Doble contorno de medio de contraste. Esto, desde el punto de vista de la angiografía, es patognomónico de una disección arterial. El doble contraste patognomónico de una disección arterial. Acá es evidente que el balón realizó eso. Por lo tanto, hacer una angioplastía o una terapia solamente con balón realmente es un riesgo. Muchas veces las disecciones son evidentes como la que ustedes están viendo ahora y en otros casos no son tan evidentes. Ahora, claramente eso no lo podemos dejar así, sino que tenemos que dar paso a una siguiente tipo de terapia que corresponde a la endoprótesis intravascular o stent metálico coronario, que lo vamos a ver en unas 2 diapositivas más, y finalmente el resultado es este, la restitución del flujo coronario del lado derecho. Otro ejemplo, ¿cierto? Una arteriografía coronaria izquierda en el cual se ve una lesión estenótica importante de la ADA, se realiza una angioplastía con balón
y el resultado es el siguiente. Pequeñas imágenes que sugieren microdisecciones y embolismo hacia distal. Esa imagen que se ve como un defecto de hielo en la arteria podría corresponder a un trombo con formación temprana. Se dice acá que se aspira ese trombo y finalmente se implanta una prótesis intravascular que la vamos a ver de inmediato a qué corresponde y el resultado final es este. Denme un segundo. El resultado final es un resultado que podría perdurar en el tiempo porque lo aseguramos con una prótesis intravascular que ya la vamos a conocer, que es lo que está acá. Debido a que la angioplastía con balón tenía muchos problemas desde el punto de vista práctico y mecánico, fue obligatorio el uso de estas endoprótesis, o más conocidas como stent, que mejoran el resultado a corto y a largo plazo. Los stent coronarios se desarrollaron para evitar la retracción arterial y la restenosis después de la dilatación con balón, porque como ustedes pueden ver acá, este stent o malla metálica entra plegado a la arteria, entra plegado y dentro del stent hay un balón coronario. Una vez que el balón coronario se infla, esta malla metálica queda adherida a las paredes de la arteria y si el balón se desinfla, la malla metálica va a permanecer adherida a la pared. Finalmente, esta malla metálica es un soporte mecánico que ayuda a la retracción elástica y a la restenosis después de la dilatación con balón, que eran justamente los problemas que habíamos tenido en la antigüedad. Estudios aleatorizados, STRESS y VENES TEST, demostraron una disminución de la restenosis en comparación con el uso del balón. Los stent de esta generación, cercano a los 90 aproximadamente, eran stent metálicos, como se ve acá, un stent plegado y un stent abierto una vez que el balón se infla. Todos los stent entran plegados en la arteria. Ahora, esta malla metálica ojalá cumpliera todos los requisitos y pudiera constituir lo que se conoce como el stent metálico ideal. Este stent metálico ideal tiene condiciones como buena flexibilidad y aplicabilidad, convengamos que debe navegar con facilidad por la anatomía vascular coronaria, ojalá tuviese baja trombogenicidad, una fuerza radial interna que permite de alguna forma vencer a esta placa aterosclerótica, buena radiopacidad en la fluoroscopía, que es nuestro único método de imagen en vivo. Si no podemos ver el stent, estamos perdidos. Y buena biocompatibilidad, con el objeto de asegurar bajas tasas de hiperplasia adenoíntima y trombosis del stent durante el seguimiento a largo plazo. Claro, el stent estaba asegurando soporte mecánico que evitaba la restenosis y la retracción elástica, pero aún no teníamos certeza si iba a haber hiperplasia de la adenoíntima o trombosis del stent. Lo único que aseguramos hasta el momento es un soporte metálico. Las aleaciones de platino, cobalto y cobalto cromo y otras han reemplazado en gran parte al acero inoxidable, que fue justamente el material inicial de estos stent metálicos, pues ofrecen resistencia y visibilidad suficientes con strat más finos. ¿Qué son los strat? Los strat son cada línea que conforma un poco la anatomía de un stent. Se define como el elemento individual que forma las entidades estructurales mayores, celdas, anillos, coronas. Cada strat tiene una longitud y un grosor característico para cada stent. Cada strat va formando lo que se conoce como coronas, acá, o coronas o picos, que le llaman también. Comprenden finalmente un grupo de celdas y se mantienen unidos por conectores. ¿Cuáles son los conectores? Estos que están acá, que unen los anillos adyacentes y pueden ser rectos o curvos, o pueden ser soldaduras que unen directamente los anillos. Estos son los anillos que están acá. Finalmente, cada celda es el espacio delimitado
por todas, por conectores, por coronas, en fin, hay celdas cerradas como estas y celdas abiertas. Hay distintos tipos de stent que de alguna forma van combinando estos elementos que le presenté anteriormente. A su vez, hay formas y todo un diseño y geometría de estos componentes que definen el funcionamiento mecánico del stent. Las coronas y los anillos determinan el sostén radial y la capacidad de expansión. El número de conectores, que son estos que están acá, determina la estabilidad longitudinal, la flexibilidad, la aplicabilidad y el acceso a ramas laterales, porque cuando un stent queda implantado, de ese segmento podría nacer una rama lateral y tenemos que asegurar que una guía pueda atravesar un stent por una celda abierta eventualmente. El diseño de las celdas abiertas con reducido número de conectores proporciona también mayor flexibilidad del stent, que es una característica que obviamente que nosotros queremos que se mantenga. Reduce la tensión arterial y disminuye la respuesta neointimal. De alguna forma los fabricantes de stent conocen muy bien cómo fabricar un stent de acuerdo a todas estas características. Algunos van a beneficiar un aspecto, otros otros, por eso actualmente hay muchos tipos de stent en el mercado. Por ejemplo, acá hay un stent con diseño de 6 coronas y un diseño de 9 coronas que se infla a una presión nominal, ¿cierto? En este caso tiene esta forma, inflado a presión nominal, y eventualmente si se postdilata o se infla a un diámetro mayor, estas se desestructuran un poco y quedan de esa forma. Los stents se van comportando de alguna u otra forma a medida que se van dilatando. En este caso, se observa el mismo paciente, pero con un resultado post-angioplastía con stent. ¿Se acuerdan que este segmento no había quedado eh, tan óptimo desde el punto de vista angiográfico? Ahora, con una malla metálica dentro, el resultado angiográfico es muy bueno. El resultado angiográfico inmediato, ya que el diámetro de referencia se mantiene en todos sus segmentos. O sea, que la estenosis residual inmediata es cero. Los primeros stent que se realizaron fueron de acero inoxidable, fueron strat gruesos y poca flexibilidad. Por eso que los stent poco a poco fueron cambiando a aleaciones de cromo cobalto, que fueron más flexibles y permitían una mayor biocompatibilidad. Ahora, con la eliminación de las complicaciones de oclusión brusca y reducción de la tasa de restenosis, como había comentado anteriormente, estos dos ensayos fueron muy importantes, el BEN-STENT y STRESS, porque demostraron que el uso de stent era superior a solo una angioplastía con balón. O sea, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿O qué tenían disponible los médicos intervencionales, los cardiólogos intervencionales? La posibilidad de realizar una angioplastía con balón previa que podría pretratar o, comillas, ablandar una placa o prepararla para la angioplastía con stent, y una vez que se preparaba esta placa aterosclerótica con una angioplastía con balón, se podía proceder a una angioplastía con stent que aseguraba que el tratamiento perdurara en el tiempo teóricamente. Sin embargo, en los inicios de la década de los 90, rápidamente empezaron a aparecer las complicaciones de la angioplastía con stent. No fue raro encontrar trombosis aguda y trombosis subaguda del stent, porque finalmente el stent lo único que estaba asegurando era un soporte estructural, pero las microdisecciones y la hiperplasia neointimal era un fenómeno que seguía existiendo. Por lo tanto, como había trombosis aguda o subaguda en ese tiempo, hubo mucha tentativa de utilizar anticoagulación sistémica. O sea, claramente estábamos dando un proceso de trombosis a partir de una terapia de anticoagulación sistémica. Sin embargo, las altas tasas de hemorragias presentes justamente a la anticoagulación sistémica fueron inaceptables. Por lo tanto, se propone otro tratamiento que perdura hasta el día de hoy, que es la antiagregación plaquetaria doble e implante de stent con altas presiones de inflado. ¿Qué pasaba?
Este tratamiento o esta proposición decía que era mejor implantar un stent a altas presiones de inflado para que la malla metálica quedara bien adherida a las paredes de la arteria, y una vez que quedara bien adherida, era muy probable que hubiese microdisecciones y formaciones de trombos precoces. Esos trombos precoces, que se deben un poco a la agregación plaquetaria, iban a quedar en stand-by justamente porque iba a haber una terapia con antiagregación plaquetaria doble, por lo menos las primeras semanas, hasta el mes, lo que aseguraba que el trombo inicial, agudo o subagudo, no se formara y el paciente no perdiera rápidamente la arteria. Por lo tanto, el resultado inmediato con stent metálicos mejoró. Sin embargo, aún existía un fenómeno que era la hiperplasia intestinal y que de alguna forma seguía ayudando al proceso de restenosis. Hay algunos factores que determinan la restenosis de un stent, como factores específicos del paciente, como predisposición genética o presencia de diabetes mellitus, factores específicos de lesión arterial, como el tipo de lesión, calibre del vaso, vasos muy pequeños, con extensiones muy largas de una lesión, y cantidad o carga de la placa. Y factores específicos del procedimiento: extensión del daño producido en el vaso, con el balón y con el stent, disección residual que no viéramos, número de stent colocados. A mayor número de stent aumentaba las tasas de restenosis, y el diámetro mínimo de stent y área luminal mínima de stent, si era muy pequeño, favorecía el proceso de restenosis. ¿Cómo se ve un stent con el tiempo? Que se reendoteliza y permanece en el tiempo sin alteración. De esta forma, ustedes pueden ver los strats del stent. Acá ven uno, acá ven otro, acá ven otro. Se observan los strats, se observa un tejido que está en contacto con la sangre, que sería este que está acá, que tiene este grosor, que es lo que se conoce como neoíntima, que en todos los pacientes se debe formar. Una vez que se forma la neoíntima y permanece estable, el paciente vuelve, o la arteria vuelve a tener funcionalidad como tenía antes. Siempre es bueno que no stent se reendotelice, pero de forma controlada, porque si se descontrola el proceso de reendotelización, pasa lo siguiente: el endotelio no va a ser este pequeño segmento, sino que va a ser todo este segmento. Y esto es lo que se conoce como hiperplasia neointimal. El stent está acá, o sea, el diámetro del vaso debería ser este. Pero, acá, no se ve también, pero acá estoy dibujando, ese es el diámetro real del vaso, pero todo esto es hiperplasia intimal, un fenómeno de crecimiento del endotelio exagerado. Por lo tanto, finalmente el lumen real de la arteria coronaria finalmente es este, solo lo que está acá. Y esto constituye una restenosis intrastent. Por lo tanto, el fenómeno de restenosis hasta el momento estaba controlado desde el punto de vista de retracción elástica, formación y organización del trombo mural, primeras 2 semanas, ¿cierto?, con este tratamiento, y las alteraciones geométricas que son del tipo de remodelación positiva y negativa del vaso, que quiero que también averigüen. Pero la proliferación neointimal, que corresponde justamente o habitualmente a los primeros 3 meses, aún no había forma de controlarlo. Era un proceso que hasta esa fecha estaba totalmente descontrolado. Por lo tanto, no se podía asegurar que el tratamiento perdurara en el tiempo. Por lo tanto, tras la identificación de que la hiperplasia de la neoíntima era el factor principal determinante de la restenosis del stent, la respuesta lógica justamente fue la aplicación de fármacos antiproliferativos. Posteriormente, además de actuar como un armazón vascular permanente, el stent, los stent evolucionaron rápidamente para pasar a ser plataformas eficientes de liberación local de fármacos. O sea,
no solamente daban un soporte estructural, sino que ahora iban a ser verdaderos vehículos de transporte de fármaco antiproliferativo. Y es así como como surgen los stent fármaco-activos, más conocidos como DEST, en sus siglas Drug Eluting Stent, ¿cierto? DES o stent farmacológico o fármaco-activo, o con fármaco activo, ¿cierto? Así surge este concepto, en la cual existe una liberación local del fármaco en la pared del vaso y de allí se desarrollan esos stent. O sea, el stent sigue siendo el concepto de una malla metálica, pero ahora esta malla metálica o esta matriz metálica de stent se le une a una molécula que pretende hacer efectos sobre la musculatura lisa de la pared arterial y así nosotros vamos a evitar la proliferación celular responsable del herpes intimal. Estamos aplicando una droga o se está liberando la droga en su máxima concentración al lado de la pared del vaso, justamente en donde queremos actuar, y así vamos a reducir la tasa de restenosis en el tiempo. Esta droga justamente tenía una liberación controlada en el tiempo y se dice que tiene agentes bioactivos, ¿cierto? El stent, que se liberan adyacente al stent, se liberan en el torrente sanguíneo, dentro de las paredes de los vasos sanguíneos, en sus células, en la placa aterosclerótica, finalmente, en contacto con esta placa. Si nosotros miramos de lado un corte axial de un strat del stent, vemos lo siguiente. Vemos un stent, malla metálica, que está acá, y un polímero, ¿cierto?, que recubre el stent. Ese polímero hace las veces de soporte para el fármaco que va a transportar este stent fármaco activo, que es el fármaco acá. Este fármaco va a difundir a través de las paredes del polímero por método de difusión, y si esto fuera la pared del vaso, ¿cierto? Acá estaría la íntima, acá estaría la media y acá estaría la adventicia. Ese fármaco difundiría hacia las paredes del vaso que fue tratado previamente. Y esa liberación iba a ser una liberación controlada en el tiempo. La liberación depende del tipo de stent, como vamos a ver en algunos fabricantes. Es así como surgen los stent fármacoactivos y ahora que estamos en el año 2020, uno puede identificar claramente las generaciones de stent fármacoactivos. Actualmente se identifican de 3 a 4 generaciones de stent fármacoactivos. Los que utilizamos actualmente corresponden a los stent fármacoactivos de cuarta generación. Y para llegar al entendimiento de este stent fármacoactivo de cuarta generación, es necesario que ustedes comprendan cómo evolucionaron los stent. Los stent de primera generación se dice que están compuestos o estuvieron compuestos con una plataforma metálica, como vieron anteriormente, de acero inoxidable, recubierto con un polímero permanente que transporta un medicamento antiproliferativo, el cual va a ser liberado por difusión, ¿cierto?, hacia la exterior del stent, minimizando el crecimiento neointimal. O sea, ¿qué tenemos acá importante? Tenemos un polímero permanente, voy a cambiar de color a rojo nuevamente, un polímero permanente que transporta el medicamento y ¿qué queremos hacer nosotros? Minimizar, no evitar al 100%, pero por lo menos minimizar el crecimiento neointimal. Estos stents, sin duda que fueron superiores al reducir el crecimiento de la neoíntima y la restenosis respecto a los stents metálicos de primera generación. O sea, hubo un cambio radical, por lo menos un cambio en los primeros meses, porque la tasa de restenosis en los pacientes fue menor con los stents de primera generación en sus primeros meses. Sin embargo, y quiero que quede claro esto, por eso lo puse en rojo, su seguridad fue rápidamente cuestionada.
¿Por qué? Se empezaron a reportar incrementos de la trombosis tardía. Miren lo curioso, primeros meses todo bien, pero los meses siguientes empezaron a aparecer trombosis tardía de ese vaso después de que se interrumpía la terapia antiplaquetaria. La terapia antiplaquetaria, recuerden que permanece porque la terapia antiplaquetaria, tanto para los stent metálicos como stent farmacoactivos, evitan la trombosis aguda y subaguda. O sea, ya sea con stent metálicos o con stent farmacoactivos, siempre tiene que haber terapia antiplaquetaria dual. Ahora, los stent farmacoactivos, la terapia antiplaquetaria eh, se aseguraba durante el tiempo en el cual se difundía la droga. Una vez que se interrumpía esta terapia antiplaquetaria, que habitualmente y en esos años era solamente de un mes aproximadamente, empezaban a aparecer fenómenos de trombosis curioso. Bueno, los primeros stent de primera generación se identifican como nombre comercial Cypher y Taxus Express, con plataformas de acero inoxidable ambos y espesores de recubrimiento de cercanos a 12 micrones o 16 micrones, promedio 14 micrómetros. Material de recubrimiento, cada uno tenía su material propio, en el caso del Cypher, polietileno, vinacetato y N-butilmetacrilato, mientras que para el Taxus, estireno, isopropeno, butadieno. Cada uno tenía su material particular. Y había medicamentos, sirolimus y plaquitaxel, que eran medicamentos que de alguna forma aseguraban que la proliferación neointimal fuera retardada. La concentración del medicamento en microgramos por centímetro cuadrado correspondía a 140 microgramos por centímetro cuadrado en el caso del Cypher y 100 microgramos por centímetro cuadrado en el caso del Taxus. Y la aprobación de la FDA es cercana al 2003 y 2004, o sea, hubo todo un periodo de aprendizaje antes de que se aprobaran. Por lo tanto, estos stent se identifican más o menos cercano al año 2000, aproximadamente. Entonces, empezaron a ver estos fenómenos de trombosis tardía, que a los intervencionistas del tiempo no les gustó nada, obviamente. O sea, estaban intentando mejorar la restenosis, pero empezó a aparecer trombosis tardía. Ninguna gracia desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, nacen lo que se conoce como stent farmacoactivos de segunda generación, que intentaron superar los problemas que tuvieron los stent farmacoactivos de primera generación. Estos fueron diseñados para superar las dificultades de los antecesores, obviamente, utilizando, y voy a destacar acá, aleaciones más delgadas de cromo cobalto o platino cromo. Cambiaron la aleación del material metálico, con mayor resistencia radial y radiopacidad. Se veía mejor y tenía mayor resistencia. Con polímeros permanentes, pero más biocompatibles. Nuevos medicamentos inhibidores del ciclo celular, justamente que determina la formación exacerbada de la nube íntima, y una cinética de liberación más rápida. ¿Sí? Entonces, tenemos plataformas, por ejemplo, cromo cobalto en el caso de Endeavor, Science B, cromo cobalto y, curiosamente, el Promus Element mantuvo el acero inoxidable. El espesor de la plataforma se disminuyó. Recordemos que los espesores, no sé si lo vamos a tener por acá, estaban de... No está anotado el espesor, pero el espesor de la plataforma disminuye porque la aleación es distinta, todos cercanos a 95 micrómetros promedio, perdón, 85 micrómetros promedio. Recubrimientos más pequeños, fíjese el recubrimiento, en este caso era 12 micrones, mientras que acá es de 4 a 6, de 4, 7 o 6 promedio, 6 o 5.5 de espesor de recubrimiento. O sea, en definitiva era un delgado, lo que favorece la flexibilidad y el paso a través de una lesión estenótica. Los materiales de recubrimiento fueron propios para cada uno de estos stents, que son propios del fabricante, ¿cierto? Los medicamentos, algunos se mantuvieron, otros cambiaron. En el caso del Endeavor fue Sotarolimus, Science B, Everolimus y Promus, el mismo medicamento antiproliferativo. Las concentraciones
Acá teníamos 140 y 100, y en este caso son concentraciones cercanas a 100 microgramos por centímetro cuadrado, y ellos aseguraban que la liberación al 100% en 4 semanas, o sea, en un mes, fuera cercano a 100, 80 o 80%. O sea, digamos que entre un mes y 2 meses la liberación del fármaco era completa. Y la aprobación de la FDA fue aproximadamente cercano al año 2010, que eso podría ser un buen año para identificar la segunda generación de stent farmacoactivos. Obviamente, comparado con los antecesores, repito, esta generación presenta una modesta mejora en la reducción de restenosis. O sea, mejoraron, ya íbamos avanzando. Pero no estaba todo dicho aún. Es así que surgen los stent farmacoactivos de tercera generación. ¿Por qué surgen esos stent? Recuerden, y yo lo destaqué acá, que las plataformas o polímeros, perdón, los cuales transportaban medicamentos, eran polímeros permanentes. Una vez que el, una vez que el polímero, acá no tengo blanco, pero, sí tengo blanco. Una vez que el polímero libera todo el stent, o sea, liberaba todo el fármaco, este polímero quedaba vacío, pero el polímero no se degradaba, sino que quedaba permanentemente unido al STRAT componente del stent. O sea, quedaba un polímero o quedaba una estructura física innecesaria, como ustedes lo ven acá, polímeros permanentes, que a veces, o en algunos casos, como este caso, eran polímeros muy grandes desde el punto de vista microvascular. En este caso eran un poco más pequeños, pero ese polímero permanente presente en liberadores de fármacos de primera y segunda generación fueron asociados como desencadenantes de la respuesta inmunológica que causa inflamación y a su vez trombosis tardía. Empezaron a comprender los procesos de trombosis tardía. Por lo tanto, dentro de todos los procesos, que es un proceso muy complejo, entendieron que este polímero podía ser causante de esta inflamación y trombosis tardía. Entonces, ¿qué se propone? Que una vez que el medicamento sea liberado, el polímero permanente decían que no cumplía ninguna función. Por esto, la tercera generación de stent liberadores de fármaco busca emplear recubrimientos poliméricos bioabsorbibles. Y esa es la mayor característica de los stent de de tercera generación, que sus polímeros son bioabsorbibles, permiten una adecuada liberación mediante degradación del polímero, evitando que el polímero remanente participe posteriormente en la respuesta inmunológica asociada a la trombosis que fue reportada. Entonces surgen stent como los siguientes: el Novori, Orsiro, Ultimaster, Orflex, Synergy. O sea, había una plataforma metálica, que en algunos casos fue de acero inoxidable, en otros fue de cromo cobalto, en otros fue de platino cromo, en fin, cada uno tenía su plataforma específica metálica y eh, con sus respectivos espesores de plataforma metálica, y el recubrimiento del polímero se presentaba acá. Era un polímero finalmente que se iba a degradar. El material de recubrimiento, cada uno tenía un material a estas alturas particular de cada stent. Los medicamentos son característicos de cada marca, pero en definitiva todos participan en evitar la proliferación exacerbada de la neoíntima, y lo que postulaban era que en algunos casos su degradación fuera de 6 a 9 meses, 3 a 4 meses, lo mismo, acá no se indica curiosamente, y de 3 a 4 meses. Por lo tanto, luego de este proceso no existiría polímero. Novori
en este caso hasta hace algunos años seguía en sello clínico. Orciro tuvo su aprobación en 2011, hay otros que tuvieron su aprobación en 2014, y así. Por ejemplo, Synergy tuvo su aprobación por la FDA en 2015. O sea, nos estamos acercando mucho a la era actual de los stents, en el cual las plataformas eran bioabsorbibles. Si nosotros hacemos un pequeño resumen de las eras de los stents, pasamos del stent metálico, que sabemos cuáles son sus desventajas, a la primera generación de los stents, el cual evitó la restenosis precoz, pero aparecieron trombosis tardías rápidamente y la performance mecánica no mejoró tanto, porque eran stents muy gruesos. La segunda generación logró reducir el perfil del stent o el diámetro del stent y balón, convengamos, disminuyó la restenosis, o había menos procesos, o había menos eventos de restenosis, la trombosis tardía seguía existiendo y la mecánica o la performance mejoró, porque, como les decía, el perfil de cruce de los stents, o sea, el diámetro con el cual cruzaba una lesión, era más adecuado. Finalmente nos pasamos a los stents bioabsorbibles, que se decía que evitaban un poco la restenosis, los eventos trombóticos tardíos y tempranos de alguna forma se ayudó, pero la performance mecánica, en este caso sale un dedito para abajo, no mejoró tanto porque para intentar un stent bioabsorbible se tenían que hacer varias maniobras. Se tenía que preparar muy bien la lesión, no todos los vasos eran adecuados, en fin, no hubo una aceptación tan inmediata en este caso. Algunos lo reportaron con una performance mecánica no tan adecuada. Es así como surgen los stent de cuarta generación, en el cual hay hartos. Y en esta categoría corresponden a lo que se denominan scaffold, que son completamente biodegradables. Algunos autores dicen que estos stent de cuarta generación también corresponden a la tercera generación de stent, lo cual fueron los futuros stent liberadores de fármaco. La justificación de esta plataforma completamente absorbible, o sea, sin plataforma metálica, ojo, solo polímero, radica en que teóricamente es una terapia más adecuada para el tratamiento de la enfermedad coronaria, porque debido a que evitan complicaciones de los implantes permanentes, como remodelación y reacción de cuerpo extraño, brindan un soporte mecánico en el periodo de recuperación, que son estos meses, ¿cierto? Estos meses que son importantes, y al degradarse completamente, permiten la restauración de la motilidad y anatomía vascular, o sea, la arteria coronaria, luego de que el stent se degrada, es como que nunca hubiera existido un stent y su diámetro permanece ya modificado. Adicionalmente, como el stent se bioabsorbe, admite nuevas y repetidas intervenciones con bajos niveles de trombosis tardías. Por ejemplo, el soporte estructural va de 6 meses, va de semanas, en este caso 6 meses. En fin, cada uno reporta distintas duraciones de soporte. Las plataformas no tan delgadas, quizás, son las que existen y las que aseguran, y dice que la reabsorción total es cercano a los 2 años o al año. Y en este caso no fue disponible o no quisieron declarar cuándo fue su absorción total. Quizás todavía estén en estudios clínicos estos stents que se encuentran acá. Por lo tanto, actualmente diría yo que los stents que gobiernan el mercado son los stents de tercera y cuarta generación. Ahora, uniendo la historia que les acabo de contar, tenemos que los balones de angioplastia gobiernan cercano al año 1980, los stents no medicados o metálicos 1990, los stents liberadores de fármaco primera y segunda generación cercanos a 2000, y los stents liberadores de fármaco tercera y cuarta generación se marcan más o menos en 2010, algo así relativamente. Las fechas son algo que no les voy a preguntar,
pero sin duda es algo que quiero que ustedes se contextualicen en el tiempo, cómo fue surgiendo. Y salen algunos datos curiosos. Desde el punto de vista del éxito agudo o inmediato, en el caso del balón, solo balón de angioplastia, era de un 70-80%. O sea, de 10 pacientes, 2 no andaban bien. Con stent medicados, de 10 pacientes, o bueno, stent medicados, no medicados y stent fármacoactivos, más del 95% andaba bien. O sea, de 100 pacientes, 95 andaban muy bien desde el punto de vista agudo, a la hora, al día, al otro día. Desde el punto de vista de reestenosis, solo con angioplastia con balón, cercana a 40-45%. O sea, de 10 pacientes, entre 4 y 5 pacientes tenían proceso de restenosis. Con el uso de stent, de 10 pacientes, 2 a 3 pacientes fallaban. Con stent metálicos, de 10 pacientes, acá dice casi menos del 10%, quizás solo uno andaba mal desde el punto de vista de restenosis, y de 100 pacientes en el caso de los fármacos de tercera y cuarta generación, menos de 100 pacientes, menos de 6 tenían eventos tipo restenosis. Desde el punto de vista de la trombosis temprana, menos de 30 días, 3 a 5% de los pacientes tenían eventos trombóticos tempranos. En stent metálicos, 1 a 2 días, lo mismo que para stent liberadores de fármaco primera y segunda generación, pero para el caso de stent de tercera y cuarta generación, trombosis menos de 30 días, casi cercano a cero. Trombosis muy tardías, actualmente, no se evidencian para angioplastías con balones porque habitualmente si no ocurrieron trombosis tempranas probablemente el vaso ya se reparó, así que tardíamente ya no sucederá nada. Estén no medicados, pocos eventos trombóticos tardíos. Recuerden que los stent no medicados o stent metálicos no tienen plataformas o polímeros, mientras que los stent liberadores de fármacos que evitan la proliferación neointimal tienen tasas menos al 1%, mientras que los stent de tercera y cuarta generación menos de 0,9%. O sea, en realidad son bien seguros. Y las trombosis muy tardías, en el caso de los stent de tercera y cuarta generación, cercano a cero. Es por eso que yo les cuento que la era actual de la angioplastia coronaria se enmarca acá, con uso de balones de angioplastia para prehidratación y stent metálicos reservados para algunos casos específicos, como los vamos a ver en algunos minutos. Si nosotros evaluamos esta tabla, que es muy interactiva, muestra algo que es muy cierto. La mejor terapia para la enfermedad coronaria, sin duda, que es el tratamiento de reparación vascular, que consiste justamente en la instalación de un bypass coronario. Cuando nosotros tenemos una lesión coronaria y un cirujano logra insertar un bypass de una vena, que decirlo en palabras simples es muy fácil, pero la operación es muy crítica, la oclusión aguda, la trombosis de la escena aguda, subaguda, retracción aguda, remodelamiento constrictivo, hiperplasia neoíntima, remodelamiento expansivo, agrandamiento luminal tardío, no sucede. Chicos, no sucede. Pero convengamos que es un tratamiento que no es rápido, que no está exento de complicaciones, que implica eh, riesgo quirúrgico aumentado, implica una toracotomía, muchos pacientes no son candidatos a una cirugía abierta, en fin, el tratamiento más rápido disponible actualmente, sin duda que es la angioplastia coronaria, y es lo que ojalá todos los centros o todos los hospitales de alta complejidad tuvieran un centro de hemodinamia para ofrecer rápidamente la solución a un evento trombótico o estenótico en algún contexto como un infarto agudo de miocardio. Es mucho más rápido una angioplastía que una cirugía con bypass. Si el procedimiento fuera electivo, si fuera un paciente joven, sin duda que el bypass anda mucho mejor. Pero si es un evento agudo, un paciente mayor con muchos factores de riesgo, lo mejor es la angioplastia coronaria. Y como ustedes ven acá,
tenemos más puntos positivos en los stents liberadores de fármacos que en comparación a la angioplastía con balón y la angioplastía con stents metálicos sin recubrimiento. El remodelamiento expansivo y agrandamiento luminal tardío no es evitado, ni la trombosis tardía o muy tardía con los stents fármacoactivos, pero si ocurrieran esos eventos, el paciente tendría que recurrir nuevamente a un servicio de hemodinamia, realizarse una coronariografía y para entender un poco qué es lo que sucedió si es que hubiesen eventos de trombosis muy tardía, que son, como les dije acá, muy raros, cercanos al 0% actualmente. Vamos terminando ya con la clase y les quiero contar lo siguiente. En este cuadro, que es muy didáctico, ejemplifica esto que está acá. Una lesión diana, o sea, un vaso con alta carga aterosclerótica, una placa de ateroma importante, con una luz muy pequeña, puede seguir tres líneas. Si la intervención fuera solamente con balón, existe mucha posibilidad de retracción elástica. Mucha posibilidad. Si la retracción elástica no es tan importante, las microdisecciones generan finalmente espasmo coronario y eventualmente formación de trombo, o si eso no sucede precozmente, sin duda que vamos a terminar en un remodelamiento negativo con hiperplasia neoíntima. ¿Qué les quiero decir? El tratamiento solamente con balón no es muy bueno. Actualmente, ¿cuál es la terapia? Un paciente con una carga aterosclerótica importante, primero se angioplastía con balón para pretratar una lesión. Luego, la necesidad de armazón implica, en un primer caso, años 90, dijimos, un stent metálico sin recubrimiento. Este stent metálico evita la retracción elástica, pero el stent metálico no evita los procesos de trombosis temprana. Recordemos que igual se microdiseca esta placa, o la íntima. O bien, el stent metálico tampoco evita la hiperplasia de la neoíntima, ¿cierto? Más precoz y de acá de una forma más difusa y grave. Por lo tanto, podemos partir de esta forma y terminar tardíamente a los 12 meses de la misma forma. Por lo tanto, como hay hiperplasia neoíntima, hasta acá íbamos súper bien. Hasta acá íbamos súper bien. Si es que evitamos, ¿cierto?, la trombosis temprana, que se evita con tratamiento antiagregante plaquetario. Si evitamos eso, nos pasamos o existe una necesidad de fármaco antiproliferativo. Por lo tanto, se utiliza un stent fármaco-activo con liberación de fármaco. La trombosis temprana se evitaría, ¿cierto? O sucedería eventualmente cuando se interrumpe por algún motivo el tratamiento antiagregante plaquetario dual. La idea es que el paciente no lo interrumpa el tiempo que indica el fabricante del stent. Ahora, si no sucede eso, podríamos pasar a un evento más tardío en el cual el endotelio no creció rápidamente. Acá puede haber un poco de hiperplasia, pero más o menos controlada. Y en algunos casos muy extraños, más de 12 meses de seguimiento, podría haber una trombosis tardía, pero cercana al 0%. O sea, es muy poco probable que si a los 12 meses tenemos un éxito, luego ocurran eventos trombóticos. Hay reportes de eventos trombóticos muy tardíos, pero son muy raros. Ahora, solamente para no desmerecer a los stents metálicos, son las siguientes diapositivas. En estas diapositivas, ustedes pueden ver la tasa de revascularización en el caso de las ordenadas y los meses en el caso de las abscisas. Se observa la línea continua para el uso de un DES, un stent farmacoactivo y un stent metálico. En pacientes o en lesiones que son de menos de 3 milímetros o intervenciones de bypass, en el caso del gráfico de arriba, mientras que
en el caso de abajo, para lesiones de más de 3 milímetros, sin intervención de bypass. Por lo tanto, ¿qué se observa acá? Si la lesión es muy pequeña o se trata de un bypass que se estenosó o se ocluyó, conviene el uso de stent fármacoactivos porque la tasa de revascularización es menor a lo largo de los meses con el uso de un DES, mientras que se observa que si se ocupa un stent metálico solamente en un vaso muy pequeño, es muy probable que tengamos que revascularizar a ese paciente en algún momento de su vida. Revascularizar ya sea con otra angioplastía coronaria o con alguna cirugía si es que fuera candidato. Mientras que si es que la lesión es más de 3 milímetros, pareciera que el uso de stents metálicos o fármacoactivos anda muy similar. No hay diferencia estadísticamente significativa. Acá, supervivencia libre de eventos cardiológicos graves en función del tiempo en meses, ¿cierto? Para pacientes que recibieron DES, línea continua, y stent metálico, bare metal stent, en pacientes con stent de menos de 3 milímetros o intervenciones de bypass. Lo mismo. Si se utiliza un stent fármacoactivo en una lesión de menos de 3 milímetros, la supervivencia sin eventos radiológicos graves es mayor para o sea, si nosotros comparamos acá los 18 meses, tenemos mayor supervivencia con DES que con stent metálicos, que la supervivencia sería menor o desde el punto de vista relativo menor. Sin embargo, en arterias de más de 3 milímetros o sin intervención de bypass, la supervivencia libre de eventos radiológicos mayores no tiene diferencia estadísticamente significativa. En muchos estudios se ha demostrado eso. Por lo tanto, se dice que los stent farmacoactivos es muy conveniente utilizarlos en lesiones de vasos pequeños, lesiones largas, lesiones restenóticas, lesiones en injertos de vena safena, bypass, ¿cierto? Pacientes diabéticos, enfermedad multivaso, oclusiones crónicas, lesiones en arterias severamente calcificadas, pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo muy severa, en el cual no queremos que no suceda nada malo, disfunción del tronco común no protegido, o sea, el tronco común es una arteria muy importante, ¿cierto? Lesiones aortohostiales, que no queremos que se trombosen, no queremos que pase nada, lesiones hostiales de DA o circunfleja, en definitiva, en lesiones hostiales se recomienda uso de DES y lesiones en bifurcación, doble stent. Todo eso pareciera ser una buena indicación para el uso de DES. Y en el caso de bare metal stent o stent metálicos, pacientes con cirugía necesaria de menos de un año, post-stent, pacientes con riesgo de hemorragia, pacientes con tratamiento crónico de tratamiento anticoagulante, pacientes con dificultad de acceso al clopidogrel, que es una droga antiagregante plaquetaria. Si hay si hay dificultad de acceso, no convendría el uso de stent metálico, ¿cierto? Que necesita necesariamente este tratamiento. Pacientes con deterioro cognitivo que no se van a adherir a un tratamiento, pacientes con alergia a la aspirina, en fin, todavía hay algunos pacientes que en definitiva tienen o son candidatos al uso de stent metálicos. Si el vaso es muy grande, diría yo, un stent metálico se puede utilizar con tranquilidad, pero los vasos habitualmente no son tan grandes como quisiéramos. Por lo tanto, la mayoría de las veces, probablemente un 90% de los casos, quizás instalamos stent metálicos, stent farmacoactivos en un 90% de los casos. Y en algunos casos muy rebuscados, puede ser que instalemos o implantemos stent metálicos, seleccionados minuciosamente. Y con estos hemos terminado la clase de angioplastía coronaria. Un pequeño viaje, ¿cierto? En el cual vimos la evolución del tratamiento o intervención coronaria intraluminal. Sin duda que este pequeño viaje tiene que ser complementario con bibliografía obligatoria y opcional. Esa bibliografía va a estar disponible eh, vía WeTransfer o algún método de envío en las próximas horas. Voy a subir la bibliografía con indicaciones
para que ustedes refuercen sus conocimientos respecto a las intervenciones coronarias percutáneas. Así que, mientras tanto, tienen que repasar estos contenidos.